Ahora sí, hermano, que Dios le bendiga. Perdonen, tengo poca señal. Y ahora aparentemente todo cayó funcionando bien chévere y todo va bien. Bueno, vamos a resumir un poquito porque hablé con Alberto y me dijo que se frizó un poco. Estamos hablando acerca del Padre Celestial. Y había dicho de que hay gente que le tiene miedo a Dios Padre porque en la figura paternal para ellos no fue una figura que estuviera presente siempre. Yo había dicho de que yo me crié con mi papá y mi mamá son pastores y gloria a Dios hasta el día de hoy están juntos. Yo me crié en una casa donde no habían pelea, no había gritería, no había falta de respeto, donde no se hablaba malo. Yo me crié en una casa ejemplar. Para mí la figura paternal era una figura de estabilidad, una figura que podía encontrar, que tenía acceso, podía encontrar de que podía hablar con él, podía estar con él, podía compartir con él. Ahora hay personas en la vida que la vida no le sonrió y quizás su papá no estuvo presente, quizás fue criado por un padrastro, quizás el papá que te crió pues, tenía sus luchas internas y se daba a la bebida, se daba quizás a drogas, quizás se iba los viernes y regresaba el domingo o el lunes. Y entonces esa figura paternal no estuvo presente, o si no estaba presente intermitentemente. Y hay personas que sin querer, cuando hablamos acerca del Padre Celestial, comparamos la relación que nosotros tuvimos con nuestro Padre terrenal y se la adjudicamos a nuestro Padre Celestial. Como había dicho, hay personas que se le hace más fácil orarle a Jesús, porque Jesús es amigo, Jesús murió por mí, Jesús pasó dolores, calor, sueño, tuvo que aguantar a Pedro, tuvo que aguantar a los discípulos, y si aguantó a Pedro y a los discípulos, también te aguanta a ti, aleluya. Y hay personas que se le hace fácil orarle al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le acuerda a esa ternura, a esa parte amorosa, tierna, que es en la parte de la mamá, la parte quizás de una tía, quizás de alguien que le dio esa esperanza, que le dio en esos momentos donde te caías y llorabas, venía donde ti a darte un abrazo y a decirte todo está bien. So, hay personas que se le hace más fácil orarle a Jesús, orarle al Espíritu Santo, y se le complica la vida orándole al Padre. Ahora, yo quiero establecer una verdad, y la verdad es la siguiente. Yo quiero que usted se ponga a pensar bien esto. El enemigo ha buscado destruir la figura paternal desde muchos siglos atrás. ¿Por qué? Y usted lo va a ver mucho en estos tiempos, donde al niño se le hace más fácil apegarse a su mamá que apegarse a su papá. Y cuando usted va a ver que normalmente las que llevan los niños a la escuela son las mamás. Normalmente. No siempre es así. Usted va a una iglesia y usted va a ver las iglesias que tienen más mujeres que hombres. Y usted va a ver de que las personas en el día de que celebramos las madres, usted ve que se desbordan con regalos y se desbordan las llevan a comer y eso es una cosa increíble. Y el día de los padres, coquí, coquí, te regala una corbata o te regala una media y quédate feliz. No es lo mismo, hay una admiración hacia la madre, por lo menos culturalmente aquí en Puerto Rico, y hacia el padre, aunque hay amor, pero no se nota tanto hablando en términos generales. Sí, yo conozco personas que con sus padres con su papá son excelentísimos y con su mamá también. Y conozco personas que, aunque tienen a su papá y a su mamá juntos, pues se vuelcan más hacia su mamá y hacia su papá, pues la conexión no es tan íntima. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto? Mire, el enemigo ha tratado de dañar la figura paternal. La ha tratado de dañar. ¿Por qué? Porque si él logra dañar la figura paternal,
Él logra de que nosotros en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en nuestra forma de pensar, tengamos miedo de acercarnos al Padre. Tengamos miedo de acercarnos al Padre. Entonces, muchas personas, como han tenido una relación no muy buena con sus papás, cuando van a estar delante de Dios, se le hace difícil acercarse a Dios Padre. Ahora, esto tiene una forma de ser solucionada. ¿Por qué? Porque yo quisiera definir eh, en una manera tangible qué es un padre. En la definición popular, un padre es el que concibe, el que cría. No necesariamente un padre es aquella persona que te engendró, sino puede ser también una persona como un padrastro, como un tío, como un abuelo, que puede fungir en ese lugar de padre. Ahora, para la Biblia, el padre, y voy a hablar de Abraham, y voy a hablar de todas estas personas, el padre es aquel que da nombre y junto con el nombre da oficio y junto con el oficio da herencia y junto con la herencia da propósito. Esto es bien importante porque hoy en día este, la gente, quizás lo más que te ha dado tu papá es el apellido. Lo otro no te lo ha dado, lo has tenido que luchar tú. Pero en el Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, que Abraham criaba ovejas, tenía ganado, tenía camellos, tenía siervos. Cuando nació su hijo Isaac, todo el mundo sabía que Isaac se iba a dedicar a criar lo mismo que su papá estaba haciendo y que Isaac iba a heredar todo lo que su papá tenía. Por ende, se le daba al hijo todo. Y en este caso hablamos del primogénito. Y esto era muy importante. En los tiempos de antes, el oficio que el papá le daba al hijo era todo. Conocimiento, entendimiento, herramientas. Y el hijo venía a ser como el padre. En estos tiempos que nosotros vivimos se ha trastornado un poco porque ya el que es mecánico posiblemente el hijo es abogado, el que era carpintero posiblemente el hijo no quiere ser carpintero y es electricista. Y en lo normal ya no se sigue esa dinámica, aunque siempre hay gente que sigue en la dinámica, que es el caso mío. Yo crío peces ornamentales, peces de pecera, los reproduzco y se los vendo a los pet shops y ese mismo trabajo era el que hacía mi papá. En el caso mío, yo sigo el oficio de él, yo tengo el apellido de mi padre y tengo herramientas que él me ha dado. So, cuando la gente me conoce a mí y conoce a mi papá, dicen, ustedes se parecen. Y esa es la definición de un padre, según la palabra. Te quiero establecer esto porque te quiero llevar a una realidad. Cuando Dios Padre, se manifiesta en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el originador del plan de la salvación, el originador de redimir a todos los hombres, fue el Padre. Y nosotros amamos a Jesús porque Jesús se encarnó. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dijo, yo quiero que ustedes conozcan al Padre. Y yo quiero que vayan conmigo. Vamos a leer Juan 16, 27. Solamente tengo dos citas, porque quiero desarrollar el tema y que ustedes puedan gozarse en esto. Juan 16, 27. Vamos para acá. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me crié en la iglesia y adorábamos a Dios y bendecíamos el nombre de Dios, había un anhelo en mi corazón de poder conocer al Padre, de poder verlo, poder apretarlo, de poder sentarme en las faldas del Padre y poder sentir ese abrazo y esa caricia y esa voz que resonara en mi corazón y transformara todo mi ser. Esos eran mis anhelos. Porque el Padre, para muchas personas, es un enigma. Y Jesucristo vino a hablar acerca de él, no como un enigma,
vino a hablar con realidad y tangible. Dice Juan 16, 27. Dice, pues el Padre mismo os ama. Este es Jesús hablando. El Padre mismo os ama. Vamos para Primera de Juan, capítulo 3. Cuando yo era niño y leí ese versículo, yo decía, ¿cuán grande es ese amor? ¿Cuán grande es eso que me está hablando? Porque cuando tú no conoces algo, te levanta curiosidad, te levanta, y cuando es algo es casi inaccesible, tú dices, ¿cómo será? Y yo quiero pasar por esa experiencia. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Te voy a decir el versículo de una forma diferente. Como el mundo no ha conocido al Padre, no te conoce a ti. Aquí hay un misterio. Y aquí es donde nos vamos a sentar y yo voy a sacar de los tesoros de mi corazón. Hace 14 años atrás, yo estaba en mi casa y yo tuve una experiencia preciosa con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a mi casa y se me presentó, se sentó frente a mí, se sentó en el sofá que estaba frente a mí, yo estaba sentado en el sofá contrario y estuvo hablando conmigo un buen rato. Experiencia que yo había anhelado toda mi vida, experiencia que a los 30 años la tuve y me marcó para el resto de mi vida. Pero me marcó tanto porque fue la apertura para muchas otras cosas más. Y hago referencia a la vida de Pablo. Pablo se encuentra con Jesús, esa luz lo tira al suelo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo se da cuenta de que él no sabía que él estaba persiguiendo al Señor, que era el Hijo de Dios. Le pide perdón a Dios, Dios lo deja ciego, viene el profeta, ora por él, se le caen las escamas, pero la Biblia dice en Hechos y en otros escritos de Pablo, que Pablo no se encontró con los discípulos. Él se quedó más de 2 años sin encontrarse con los discípulos. Y dice Pablo que Jesucristo se le presentó. Entiéndase que cuando Jesús se le presenta a Pablo, se le presenta después que ya Jesucristo había resucitado, después que ya había ascendido al cielo y después ya que el Espíritu Santo había bautizado a la iglesia. No había forma de que Pablo pudiera conocer a Jesucristo en carne como lo conocieron los discípulos, sino que ahora Pablo conoce a Jesucristo en carne glorificado como Jesús ascendió al cielo. Y dice Pablo que Jesús le enseñó tantas cosas que nosotros cuando hacemos la Santa Cena utilizamos 1 Corintios capítulo 11 para celebrar la Santa Cena. Y si usted lo lee con calma, se va a dar cuenta que el que escribió eso fue Pablo. Y Pablo dice, mas esto recibí del Señor. O sea, que la Santa Cena, el mismo Señor Jesucristo, se la reveló. Y si usted sigue leyendo otras cosas, escritos de Pablo, se va a dar cuenta que Jesús les reveló muchas cosas. Léase 1 Corintios capítulo 15, que Pablo habla acerca de que cuando Jesús resucita, a cuántas personas se le muestra. Habla a los discípulos de Maús, a las mujeres, a los 11. Y después dice, a más de 500 personas se le mostró Jesús resucitado. Y después dice, como abortivo, como el último, se me presentó a mí. Pablo es la esperanza de que aún Jesucristo, después de haber resucitado, Jesucristo se le sigue apareciendo a las personas y se sigue revelando.
Y yo tuve esta experiencia preciosa que estuve hablando con el Señor. Y por más que yo pensé que esa experiencia iba a ser la experiencia más grande de mi vida, me asombré porque ha sido la apertura de muchas experiencias con mi Dios Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y me acuerdo que en una de las ocasiones el Señor me visitó varias veces. Se fue y cuando yo voy caminando de la sala al cuarto, literalmente yo choqué con el Espíritu Santo. Caigo sentado, Él se sienta frente a mí y me dice, te voy a enseñar. Quizá para algunas personas esto es raro, pero cuando usted ve las experiencias en el Antiguo Testamento, que Dios se le apareció a tantas personas, en el Nuevo Testamento, que Dios se le apareció a tantas personas, incluyendo a Juan en la isla de Patmos. Estas experiencias son una detrás de la otra, tangibles y reales. Y yo he conocido muchísimas personas que han tenido estas experiencias con el Señor Jesucristo y con el Espíritu de Dios. Y me he gozado con ellos porque no es, como he dicho anteriormente, no es por tú estar en una denominación, es por tú creer a Dios y tener una relación con Él. Cuando yo estoy en el cuarto, que el Espíritu Santo me dice, te voy a enseñar, Él me dice, te voy a hablar acerca del Padre. Y cuando Él me empieza a hablar acerca del Padre, Él me empieza a hablar de algo que nunca nadie me había hablado en los 30 años que yo llevo en la iglesia. Nadie me había hablado así. Nadie. Y el Espíritu Santo me dijo, el Padre es la figura original de la paternidad. Tu papá es una copia del original. Me dijo, no trates a Dios como tú tratas a la copia. El Padre es el modelo original sin pecado, sin distracciones, sin celos, sin contiendas, sin esa naturaleza pecaminosa. El propósito de Dios Padre era que cuando Él hizo a Adán, Adán fuera como Él es, así fuera Adán con sus hijos. Y yo dije, wow. Y el Espíritu Santo me dijo, tú no puedes comparar a tu Padre terrenal a la misma altura que tu Padre celestial. Me dijo, porque aunque tu Padre estuvo presente, pastor, accesible, te dio techo, cuidó de ustedes, le dio comida, a mí nunca me faltó nada. Yo di gracias a Dios por mis padres. Me dijo el Espíritu Santo, Él no es omnipresente. Me dijo, Él duerme. Y cuando Él duerme, si tú lo necesitas, tienes que despertarlo. Pero tu Padre que está en el cielo no duerme. Siempre está pendiente a ti. Él me dijo, si tu papá estaba bregando con algún hermano de la iglesia, tú no lo podías interrumpir porque es de mala educación. Cuando está haciendo un trabajo eclesiástico y tú tenías que esperar a que él terminara de hablar con la persona para entonces dirigirte hacia él. Y el Espíritu Santo me dice, Dios no es así. Siempre que tú hablas con él siempre te oye. Y no importa todas las cosas que él está haciendo, siempre va a estar presto hacia ti. Me dijo, el Padre Celestial está disponible 24/7. No duerme. Siempre está dispuesto a escucharte, a atenderte, a socorrerte, a velar por ti, a amarte. Y me enseñó
una, una imagen que hasta el día de hoy no me la puedo borrar. Me enseñó el trono de Dios, Dios sentado en la punta del trono, con sus rodillas sobresalidas, sus dos manos en los pasamanos de al lado, donde tú descansas las manos, apoyadas y casi a punto de pararse. Las piernas le temblaban de emoción. Él estaba emocionado, él estaba alegre, él estaba bien gozoso. Y yo le dije al Espíritu de Dios, ¿por qué él está así? Y él me dijo, por ti. Él anhela que tú le hables. Y me dijo esto, al Padre le gusta escuchar la voz de sus hijos. El Padre anhela escuchar a sus hijos hablar con él. Y yo vi la emoción, yo vi el sentimiento, yo vi la pasión. Y la pasión que yo vi es semejante a cuando tú estás de novio con una persona y tú le quieres expresar tu amor, pero las palabras se quedan cortas y tú le quieres dar un abrazo tan fuerte que a través del abrazo tú puedas articular lo que humanamente no se puede articular. Esa fue la emoción que yo vi de Dios. Y el Espíritu Santo me decía, el Padre te ama, te anhela, te desea y está buscando siempre que tú hables con Él. Él no puede vivir sin ti. A mí eso me cogió el corazón y me lo hizo trizas. Porque me rompió esta imagen que me habían hecho de un Dios que estaba sentado en el trono, que era casi imposible acercarse a Él, que Él siempre estaba juzgando, que Él siempre te estaba señalando, que Él siempre estaba buscando una excusa para decirte lo hiciste mal. Y cuando el Espíritu Santo me muestra esto, todo lo contrario. Y los versos que le estoy leyendo dicen, Jesús dijo, el Padre os ama. Hay un montón de versos que tienen que ver con cómo el Padre mira a los hijos, como el Padre Celestial mira a su iglesia. Hay un montón de versos. Pero yo no quiero entrar en tantos versos, yo quiero entrar en el sentimiento y en la emoción de que nuestro Padre Celestial es el modelo original de lo que debe ser un padre. Ese día, el Espíritu Santo me dijo algo que transformó mi vida. Me dijo, por más bueno que haya sido tu padre, jamás se podrá comparar al Padre Celestial. Y me dijo Dios, me dijo el Espíritu Santo, tú necesitas conocerlo. Tú necesitas conocerlo. Él es espectacular. Él es espectacular. Él se quiere dar por completo. Él anhela como nadie en este mundo anhela a alguien. Él desea a la iglesia. Y me decía, Él está en su trono buscando en la tierra quién hable con Él. ¿Cuál de sus hijos va a hablar con Él? Desesperado de amor. Así fue que yo lo vi. Desesperado de amor. Desesperado por escuchar la voz de sus hijos. Desesperado por escuchar a la gente que le adora y que le bendice. Yo cuando empecé a conocer esto, a mí se me abrió el corazón y yo empecé a sentir esa llenura de la presencia del Padre, del amor del Padre. Y yo dije, jamás de los jamases a mí me habían presentado algo sin igual. ¿Por qué yo digo esto? Cada uno de ellos, hablando Dios Padre, Dios Hijo,
y Dios Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene una forma de ser. Cada uno de ellos se manifiesta de una manera diferente. Yo he tenido la oportunidad de escuchar la voz del Padre. Y la voz del Padre es como un trueno que te retumba todo tu ser. Y a la misma vez es dulce, es pasivo, pero como trueno. La voz de Jesús es fuerte, con autoridad, pero con sutileza. La voz del Espíritu Santo como un susurro, como el amigo, ese amigo que no pelea, sino que aconseja. Ese amigo que cuando se acerca donde ti, no te levanta la voz para no alterar tus sentimientos, sino que te habla con un tono para que tú estés en calma. Cada uno de los tres se mueven de una forma diferente, pero cada uno de ellos es Dios. Cuando nosotros aprendemos a definir cuáles son sus voces, cómo ellos trabajan, cómo ellos operan, usted podrá sacar una relación íntima, espectacular con cada uno de ellos. Yo le estoy presentando al Padre. En otros momentos voy a hablar acerca del Hijo y voy a hablar acerca de la relación del Padre con el Hijo, que es espectacular. Y voy a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero el Padre Celestial tiene ciertas cualidades espectaculares. Y yo quisiera hablarte un poco acerca de ese modelo original que es el Padre Celestial. Porque nosotros vemos cualidades en padres, pastores, gente que son líderes, gente que son hasta maestros. Vemos cualidades, vemos ciertas cualidades, pero ninguno tiene todas estas cualidades. Y cuando tú te imaginas una persona que tenga todas estas cualidades, tú lo que quieres es salir corriendo y estar con esa persona para el resto de tu vida. El Padre Celestial es puro. Esa es una de las cualidades que tiene. Tiene un amor intenso. No sé si esa palabra podría describir lo que quiero decir. El amor del Padre es intenso, es intencionado, profundo e intenso. Cuando Dios decide amarte, Él va a volcar el cielo completo para hacerlo así. Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice, y esto lo dice Dios, dice, por ti daré naciones, por ti daré reinos. ¿Qué significa eso? Que por uno, que Dios ame, por uno, Él está dispuesto a derribar reinos. Él está dispuesto a quitar naciones solamente por uno. Ese amor es intenso. El amor es verdadero. Su amor no es fingido. Él es real. Ese corazón de Él late por ti y se desvive por acercarte a ti. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por la experiencia de que usted está por la noche durmiendo, es de madrugada, y de momento usted siente esa invitación del Espíritu Santo a orar. Se despierta. Hay gente que me ha dicho, yo he escuchado que me dicen aquí en el oído mi nombre y me despierto. Yo he escuchado por la noche un susurro y me despierto. Yo he sentido que me han tocado en el hombro para que me despierte. Y es el Espíritu Santo invitándote a orar. Pero cuando tú lees la Biblia, te darás cuenta que el Espíritu Santo de Dios entra dentro del Padre, ve los deseos del Padre y te los hace comunicar a ti. Cuando el Espíritu Santo te está despertando por la noche, es porque tú tienes una invitación con papá.
El Padre quiere estar contigo esa noche. Cuando tú miras la vida y el Evangelio de Jesucristo, tú lo ves que se va por las noches a orar. Se va por las noches y sale a veces 2 horas, 4 horas, a veces la noche entera, hablando con su Padre. Y usted ve que la necesidad de él de estar con su Padre es tan extraordinaria que va por encima del sueño, va por encima del cansancio, va por encima aún del dolor. El Padre Celestial. Otra de las características es, Él es palpable, Él es tierno. ¿Sabe? Una de las cosas, si usted lo busca después en Juan 14, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús hablaba tanto del Padre, hablaba mucho del Padre, que Felipe dijo, muéstralo, nosotros lo queremos ver. Y Jesús le dijo algo bien interesante. Le dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. La realidad de Jesús, poder enseñarnos al Padre, fue tan tremenda que el Padre y el Hijo se parecen. Santo Dios, te lo voy a probar por la Biblia. Y lo que quiero hacer es despertar en ti un anhelo de que tú le puedas decir a Dios esta noche, mañana y por siempre, yo te quiero conocer más. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26-27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen es cara, es cuerpo, cómo se ve. Semejanza es cómo funciona. Imagen, cómo se ve. Semejanza, tripartito. Carne, espíritu y alma. Cuando Adán, Dios lo crea, y Adán abre los ojos. Abrió los ojos porque Dios Padre sopló vida. Cuando Adán abre los ojos, Adán se está viendo en un espejo, porque se parecía a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando Felipe le dice a Jesús en Juan 14, muéstranos al Padre, Jesús le dice, ¿me estás mirando? Así es el Padre. Wow, wow. Y lo que voy a decir es un misterio. Si Jesús se parece al Padre, si Adán se parece al Padre. Por eso es que el Nuevo Testamento le llama a Jesús el segundo Adán. Porque Adán y Jesús se parecen. Es una pregunta, ¿verdad? Mire si es tan extraordinario que Jesús le dice al Padre en la oración de Juan 17, que donde yo esté, ellos también estén. Él está interesado de que nosotros estemos al ladito del Padre como Él está al lado del Padre. Mire si la relación del Padre es tan espectacular que en Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntan a Jesús, explícanos los tiempos y las sazones. Y Jesús le dice, eso no es para que ustedes lo entiendan. Solamente en la voluntad del Padre está eso. Y el día en que Jesús venga, lo dijo Jesús, ni Él mismo sabe el día que es, solamente el Padre en su soberana voluntad. El Padre es el todo. Jesús es la plenitud del Padre. Y esto es bien interesante. Te voy a decir algo, lo voy a explicar después, no lo puedo explicar ahora. Si el Padre es el todo y Jesús es la plenitud del Padre, nosotros estamos dentro de Jesús y nosotros tomamos de la plenitud de Jesús para gloria del Padre. El Padre es capaz de todo.
El Padre es capaz de hacer lo imposible. Por eso es que todas nuestras oraciones están dirigidas al Padre. Una vez, no una vez, sino muchísimas veces, me han preguntado personas de diferentes iglesias, cuando uno ora, ¿a quién uno le ora? ¿Uno le ora a Jesús? ¿Uno le ora al Espíritu Santo? ¿O uno le ora al Padre? Y esto es siempre lo que yo contesto. Jesús enseñó que le oremos al Padre y que le pidamos en el nombre de Jesús. Y más adelante dice que el Espíritu Santo va a tomar nuestra oración, porque nosotros no sabemos cómo pedir, y la va a transformar en una oración que sea acorde a la voluntad de Dios y se la presenta al Padre. Por lo tanto, nuestras oraciones están dirigidas al Padre. En el nombre de Jesús. Porque ellos tres trabajan juntos. Ellos no tienen división. Ellos no tienen competencia. Ellos no son celosos unos de los otros. Y Jesús no quiere destronar al Padre. Y el Padre no le tiene miedo a Jesús porque le quite su trono. Ellos trabajan en equipo. Pero la enseñanza de Jesús es que nosotros le oremos al Padre. Hay una parte que Jesús dice, el Padre quiere que le pidan. Yo quisiera que usted pudiera entender algo, que esto es sobrenatural. Es sobrenatural. Cuando Jesucristo asciende al cielo, dice que se sienta a la diestra del Padre. Cuando se sienta a la diestra del Padre, Jesús disfruta plenamente de la presencia de su Padre. Plenamente. Yo no sé si usted se acuerda en el Getsemaní cuando Jesús hizo la oración, dijo, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Me acuerdo de esos momentos tan gloriosos que yo tenía contigo y anhelo tenerlos otra vez. La única referencia del lugar más espectacular que Jesús hace es al lado del Padre. Y cuando Él muere y resucita, Dios lo posiciona al lado de Él, dándole a Él lo que le pidió en el Getsemaní. Yo quiero estar contigo. La presencia de Dios, dice la Biblia, que lo llena todo. La presencia de Dios lo llena todo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él murió como unigénito, era el único Hijo de Dios. Cuando Él resucita, resucita como primogénito, como el primero de muchos, dándonos a nosotros el mismo privilegio que Él tuvo con su Padre, nos lo dio a nosotros. Por eso es que en la oración de Juan 17, Él dice, yo quiero que estén donde yo voy a estar, yo quiero que ellos estén. Porque Jesús quiere que todos nosotros estemos junto al Padre, gozándonos de lo más grande, lo más extraordinario, lo que lo llena todo, y estemos ahí. El Padre. El Antiguo Testamento Dios hablaba y decía, voy a enviar a mi Hijo. El Nuevo Testamento Jesús vino y dijo, te voy a presentar al Padre. Eso es lo que yo estoy haciendo en esta noche. Amigo y amado hermano que me escucha. Posiblemente tú has estado muchos años en la iglesia. Hijo de pastor, hijo de ministro, evangelista, profeta. Tengas el llamado que Dios te haya dado. Pero todavía tú no tienes esa conexión con el Padre Celestial. Yo quiero explicarte algo. Cuando tú te acercas al Padre,
Tú no te puedes acercar con una idea preconcebida. Tú no te puedes acercar ya con una expectativa sabiendo lo que tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque Dios es más alto que nuestros caminos. Cuando tú te acercas al Padre, tienes que acercarte de tal manera que estás esperando que de Él salgan cosas nuevas, que de Él emane cosas que tú no has conocido, que de Él salga regalos que ni por tu mente habían pasado. ¿Qué detiene a los hijos de Dios cuando van delante del trono? Ideas preconcebidas detienen la manifestación de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces usted ha entrado a un culto en una iglesia, y usa este ejemplo, y cuando entramos a la iglesia, la gente está clamando para que Dios haga lo que ellos quieren, para que Dios derrame lo que ellos quieren? Y la Biblia dice que Dios hace conforme a su espíritu. Y su espíritu hace conforme a los deseos del corazón del Padre. Ahora pongo otro ejemplo. ¿Alguna vez tú has llegado a algún culto y la gente no tiene expectativas hechas acerca de Dios? Simplemente lo viene a adorar. Y cuando vienen de esa forma, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y todo el mundo queda asombrado porque jamás se lo hubiesen esperado. Y es porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, como dice el verso, tienes que creer que Él está. ¿Qué significa eso? De que Él es Dios y no hombre. De que Él hace como Él quiere y que Él está por encima de todas las cosas. Ahora yo te quiero decir lo siguiente. Porque usted me va a decir, estás hablando bien lindo, hay que muchas cosas bonitas estás diciendo. Lo estoy diciendo porque yo quiero que en esta noche tú hagas un compromiso con Dios. Y me gustaría, si así tú lo quieres, que nos unamos en un mismo sentir para pedirle a Dios que Dios se revele a tu vida como Él quiera. Que Dios derrame su amor como Él quiera y que tú puedas conocer esa parte de Dios que tú no has conocido. Y si tú me estás diciendo, yo conozco a Dios, yo te voy a decir, amén, así es. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios tiene tantos nombres, porque cada nombre es una característica de Él. Y yo te pregunto, ¿conoces todas las características de Él? El Shaddai, Adonai, Elohim, Jehová Nike, Jehová Sama. ¿Conoces eso? ¿Conoces que Él es tu sanador? Gente que me ve. O lo vas a llamar como Jacob, la escalera que sube al cielo. Ángeles bajan y ángeles suben. Cada uno de nosotros conoce a Dios en un área. Pero Dios Padre se quiere revelar en todas las áreas de nuestra vida. Él está deseoso por escucharte. Él está deseoso por escuchar tu voz. El timbre de tu voz. Él anhela. Nuestro Padre anhela. Hay muchas cosas que nosotros vamos a conocer. Y yo quiero que tú utilices este verso. Jesús enseñó y dijo, pedid y se os dará. Mire lo que Jesús dijo. Si tú no pides, no recibes. Tienes que pedir. Dice, buscad y hallaréis. Si tú no buscas, no vas a encontrar. Aquí las cosas no caen en la falda. Aquí hay que buscarlas. Tocad a la puerta y se os abrirá. Son tres cosas las que hay que hacer. Tú quieres que Dios se revele a tu vida. Pide para que recibas. Busca para hallar. Y toca la puerta para que se te abra.
Lo he repetido y lo vuelvo a decir. Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y en el verso 5 dice, tienes que ser bautizado en agua y en espíritu para entrar en el reino de los cielos. Mira lo que Jesús está diciendo. Todo aquel que nace de nuevo ve el reino de los cielos. Y todo aquel que es bautizado en agua y bautizado en espíritu entra en el reino de los cielos. ¿Qué está impidiendo la relación tuya con tu Padre Celestial? Nada. Lo que lo impide es el pensamiento preconcebido que tenemos nosotros, que agarramos el nombre Padre y sin querer le damos la connotación Padre terrenal. Te pido en esta noche que tú agarres el nombre del Padre, el modelo original, el único, el por encima de, y lo conozcas. Yo amo a mi Padre carnal, pero he aprendido a amar a mi Padre celestial de una manera espectacular. Porque Él se revela, Él quiere y Él anhela. Yo quisiera que cada una de las personas pueda tener un encuentro con Cristo. Yo soy de estos fieles creyentes de que cuando tú te conviertes al Señor, Dios te va a llevar a tener una experiencia con Él personal. Vas a tener una experiencia en la iglesia, pero también vas a tener una experiencia personal. Las experiencias más espectaculares en mi vida, yo las he tenido en mi casa con Dios. En la iglesia he tenido experiencias tremendas, pero las que han transformado mi vida ha sido entre Él y yo. Entre Él y yo. La primera vez que yo oí la voz de Dios, la oí a los 14 años. Dios Padre me habló. Por poco se me va el aire, no podía ni respirar. La impresión fue bien fuerte. Y después de ahí he tenido la oportunidad de escucharlo, de sentirlo y de estar frente a su trono. Porque es una oferta que tenemos todos los hijos. El Padre quiere. Él anhela escucharte, Él anhela verte, verte dirigiéndote hacia Él, escucharte hablándole a Él y expresándote a Él. Esta experiencia es única. Hijo de Dios que me escuchas, ten relación con tu Padre. Y una de las claves para tú tener una relación con tu Padre Celestial fructífera es que tú perdones a tu Padre terrenal y que ames a tu Padre terrenal. Porque dice Juan, la primera carta de Juan, ¿cómo tú puedes amar a Dios que no lo ves y aborreces a tu hermano que lo ves? ¿Tú quieres tener una vida y una experiencia con Dios Padre? Ama a tu Padre terrenal. Y si tú me dices, tú no sabes lo que Él me hizo, yo te voy a decir, ¿y tú sabes lo que tú le hiciste a tu Papá Celestial? ¿Tú sabes cuántas veces le has fallado? ¿Tú sabes cuántos años tu Padre Celestial está esperando por ti pacientemente? Si tú quieres tener una relación con tu Padre Celestial, pídele a Dios reconciliar, perdonar y amar a tu Padre terrenal. Créeme que vas a ser libre. Créeme que tus oraciones no van a tener estorbo cuando hagas eso.
créeme que Dios se va a derramar en tu vida como nunca antes. Él está deseoso, pero Dios Padre quiere que el que se acerque a Él se acerque con manos santas, de labios puros y limpios de corazón. Hay ciertas cositas que ya en la iglesia no se hablan. Todo el mundo quiere tener una experiencia con Dios, pero no quieren tener compromiso. Todo el mundo quiere tener una experiencia con Dios, pero no quieren hacer pacto con Dios. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Antiguo Testamento, Dios es un Dios de pactos. Hay gente que quiere tener una experiencia con Dios para pararse en el púlpito y dar un testimonio de lo que le pasó. No hagas eso. Tú vas a tener una experiencia con Dios porque tú quieres tener una relación con Él. Una relación personal con Él. Para tener esa relación personal, yo te diría que tienes que hacer lo mismo que Dios le pidió a Job. Apriétate la correa, cíñete los lomos. Ahora Dios te va a pedir. Ahora Dios te va a hablar. Porque todo aquel que le sirve a Dios debe de ser un hombre justo, una mujer justa, amorosos, perdonadores, amables, sinceros. Así que yo te pido en esta hora que si tú tienes algo que arreglar con tu Padre Celestial, lo arregles. Si tú tienes que arreglar algo con tu Padre terrenal, lo arregles. Y si mi papá murió, ya no lo tengo, no puedo arreglarlo. Tienes que arreglar los asuntos con tu alma, con tu corazón. Cuando lo vayas a hacer, hazlo con la boca y dilo en voz alta. Aunque Él no está aquí, dile, papá, te perdono. Aunque Él no lo entienda, te perdono. Tu corazón, el Espíritu Santo de Dios, el Señor va a hacer la obra y va a sanar tu vida. Pero es necesario que nosotros caminemos como Dios nos ha enseñado para que podamos tener esa libertad en Cristo Jesús. El Padre te ama. Mira el cuadro que te voy a poner en tu mente. Imagínate a Dios sentado en un trono, en el trono. Imagínate que sus faldas se van por el trono hacia abajo. Su vestido de gloria, cuando lo miras a la cara, es una luz que ni siquiera la puedes ver bien porque es una luz que te ciega de tan potente que es. Pero viendo ese Dios tan grande y tan soberano, ves unas manos que se extienden y te hacen así. Y te agarran y Él te sienta en la falda y te empieza a acariciar. Y de momento tú empiezas a oler su perfume. Y empiezas a mezclarte con la luz que sale de Él. Se mete dentro de ti. Hay una cantante cristiana en los Estados Unidos que ella cuenta que una vez ella estaba orando a Dios y estaba buscando tener una intimidad con el Padre, quería tener una intimidad con el Padre y le decía, Dios mío, enséñame cómo tú me ves. Yo necesito saber cómo tú me ves. Ella dice que la llevaron frente al trono y que Dios sacó una cajita y la abrió, y cuando la abrió, yo no sé si usted se acuerda de esta cajita que cuando tú la abres así aparece una bailarina dando vueltas y una musiquita. Pues cuando la abrió, había una bailarina allá adentro, danzando. Y cuando ella miró,
era ella. Y Dios se reía. La miraba danzando y se reía y se reía. Entonces Dios la agarró, la sacó del cofre y se la puso en la mano. Y ella seguía danzando delante de él y él riéndose. Entonces Dios la agarró así en la mano y le puso la mano encima y la tapó. Y cuando la tapó, como ya ella no veía a Dios, se quedó tranquilita. Y cuando Dios viene y la destapa de nuevo, ella se da cuenta, brinca y empieza a danzar delante de la presencia de Dios. Dios Padre la tenía en sus manos. Ese día, ella pudo entender cuán intenso, cuán único y cuán personal era la relación que el Padre tenía con ella. Hay uno de los profetas que a mí me gusta cuando él profetiza. Tiene mi nombre, Elías. Elías el profeta. Él decía algo que yo siempre preguntaba por qué. Yo decía, Señor, ¿por qué él dice eso? Usted lee en Reyes y cuando Elías iba a profetizar decía, vive Jehová delante de cuya presencia yo estoy. Y yo decía, ¿por qué él dice eso? Yo decía, ¿por qué él dice eso? Y llegué a preguntarle a varios pastores y ellos me decían, no, lo que pasa es que él decía eso para que la gente pudiera entender simbólicamente. No, Elías vivía delante de la presencia de Jehová. Y cuando él iba a profetizar, él veía la figura de Dios. No que veía su cara, veía la figura de Dios. Por eso decía, vive Jehová delante del cual yo estoy presente. Un día yo me estaba bañando en mi casa. Dios hace muchas cosas cuando uno está en el baño. Dios mío. Dios le habla mucho a uno cuando uno está en el baño. Vamos a tener que mudar la cama al baño. O la sala al baño. Y me estoy bañando y de momento se desaparecieron las paredes. Lo que estaba delante de mí, el cuarto se hizo tan profundo y tan lejano que se perdió. Yo no veía las paredes. Y de momento yo veo al Señor Jesucristo parado frente a mí. Yo me quedé atónito. Cuando yo lo veo, me quedo sin palabras. Mi hermano, hermoso. El pelo es brown, pelo largo, barba. Sus ojos son profundos. Si Dios te deja permitir entrar por los ojos de Él, dentro de sus ojos está el universo. Y eso es algo que yo no puedo describir con palabras. Y está frente a mí. Y yo lo adoro. Y yo digo, ¿qué está pasando? No me dice nada. Y la impresión de su gloria era tanto que yo tuve que bajar la cabeza. Y cogí y miré para otro lado porque me daba vergüenza. Cuando miro para el otro lado, Él está frente a mí. Cuando vuelvo y pongo mi mirada como la tenía al principio, Él está frente a mí. Y de momento, ¡pum!, la realidad. Él está presente. Él está presente. Y ese día yo entendí por qué Elías decía, vive Jehová delante del cual yo estoy presente. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes y yo lo tengo a Él de frente. Para mí es real. Jesucristo, el Padre, aman tanto a la iglesia. Desean la iglesia. Anhelan la iglesia. A
ti te anhela Dios. A ti te ama Dios. Y Dios quiere escucharte, hablar con Él. Dios quiere citas con Él. Dios te quiere a su lado. El amor del Padre, por encima de todo, espectacular. Derramado a los hombres, ofrecido a los hombres y dado a los hombres de gratis. Así que, hermano que me escucha, agarra esto. Vete delante de Dios y dile a Dios, revélate a mi vida. Revélate a mi vida. Necesito que te reveles a mi vida. Pero cuando lo hagas, dile a Él, yo no vengo con mis expectativas. Yo vengo con lo que tú quieras hacer conmigo. Yo no quiero que tú te reveles a mi vida como yo leí en un libro. Yo no quiero que tú te reveles a mi vida como te le revelaste al pastor fulano de tal, al evangelista fulano de tal. A él te le revelaste a mí, así. Yo quiero que tú te reveles a mi vida como tú te quieras revelar. Así que le pedimos a Dios. Me estoy riendo porque tengo a mi pejita aquí, mira. Esa es la que está ladrando. Ay, Señor. ¿Tú también quieres alabar a Dios? ¿Mm? Okay. Así que, hermano, habla con Dios. Habla con Dios y pídele a Dios una cercanía más profunda con Él. Vamos a orar. Me gustaría orar con ustedes para pedirle a Dios eso. Únanse conmigo y vamos a orarle a Dios. Padre Santo, Padre bueno. Hablé acerca de ti, hablamos acerca de tu amor, Padre. Señor, a mí tú me lo revelaste y transformaste mi vida. Revélaselo a ellos también. De que no sean solamente mis palabras, sino sea tu Espíritu haciendo la obra. Revélatele a sus vidas. Y que dentro de ellos, Señor, crea el querer como el hacer. Pon un hambre y una sed de encontrarse contigo. Pon un hambre y una sed de vivir para ti. Y que puedan tener una experiencia viva contigo en sus casas, en su aposento. Que te puedan conocer. Ábreles el sentido. Ábrele, Dios mío, su mente. Ábrele, Señor amado, los ojos del entendimiento. Que así sea, en conciencia o en sueño, tú te le reveles a su vida. Necesitamos tener una relación contigo, Padre. Mi Dios, papá, tú sabes. Meniniane que ura vosotros copraenia nanakita yegosoto. Nanahita yegosotoro copraenia nanakito yosoto yei. Yambrama pa kosotoro nakita ea. Ni nananakito sotoro comia nanakebra. A sus espíritus como nunca ante Dios. Porque cuando te conozcan a ti, van a conocer su identidad. Te doy las gracias, Señor. Sella esta palabra en sus corazones. Y que esta palabra germine a tiempo y dé fruto, fruto en abundancia. Al 30, al 60 y al 100 en el nombre de Jesús. Hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Si tienen alguna petición, yo les voy a pedir que me la pueden escribir en privado, por correo privado. Vamos a estar orando por ellas. Les voy a pedir que me pongan en oración a mis hermanos Peter y Adela. Son unos misioneros que están bregando con los indígenas Guarao en Venezuela. Peter está teniendo unas condiciones, está sufriendo del corazón y de los riñones. Y llevamos una batalla, hemos enviado medicinas, hemos estado orando por ellos. Pero yo les voy a pedir que ustedes me ayuden a orar por él y a orar por su ministerio. Predicando a los guaraos. Cuando él empezó a predicarle a los guaraos, ninguno había escuchado acerca de Dios. Ninguno había escuchado cosas semejantes de que Cristo existía.
ni que el Hijo de Dios había muerto en una cruz. Ninguno. Un sitio completamente virgen. Después de 30 años tiene 10 iglesias, 5 pastores guaraos. Y han sido cientos, y no sé si miles, los guaraos que se han convertido al Señor. Les voy a pedir que me ayuden a orar por ellos. Lo necesitan. Y que Dios les dé fuerza. Porque Venezuela también está en cuarentena. Pero además de que está en cuarentena, en Venezuela escasea el alimento, escasea la gasolina, escasean los medicamentos, escasea todo. Así que oremos a Dios para que Dios los fortalezca, Dios los preserve y Dios liberte a Venezuela. Porque políticamente hablando es un desastre lo que tiene. Así que ayúdenme a orar por eso. Mi hermano, los bendigo, los amo. El sábado que viene vamos a estar hablando acerca de el Padre y el Hijo. Cómo los dos se fusionan, cómo los dos comparten, cómo los dos se mueven. Y vamos a estar hablando de unas cosas espectaculares. Esto va a ayudar a la relación que usted tiene con Dios. Esto va a fortalecer su fe. Esto le va a dar herramientas en medio de estas situaciones. Así que hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén.